¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando un solo hombre se atreve a desafiar a toda una nación, exponiendo sus pecados más profundos y abriendo las puertas del juicio divino? Amós, un simple pastor de ovejas, no provenía de una familia de profetas ni buscaba el título de profeta. Sin embargo, su mensaje fue uno de los más poderosos y devastadores para el reino de Israel. ¿Qué motivó a este humilde hombre a enfrentarse a reyes y sacerdotes? Quédate hasta el final de este video para descubrir cómo las profecías de Amós siguen siendo relevantes hoy en día y cómo su valentía y fe nos enseñan lecciones atemporales. Al final, no olvides suscribirte y compartir este video para seguir profundizando en las grandes historias de la Biblia. Amós no era un profeta común, no provenía de una escuela de profetas ni buscaba esa vida. Su historia comienza en la pequeña aldea de Tecoa, situada al sur de Jerusalén, donde pastoreaba ovejas y cuidaba sicómoros. Era un hombre de campo, alguien acostumbrado a la vida sencilla. Pero Dios tenía otros planes para él. A pesar de que Amós no buscaba protagonismo, fue llamado para una tarea monumental: advertir a Israel de su inminente destrucción debido a sus pecados. El reino de Israel, en ese momento, vivía en una aparente prosperidad. Jeroboam II, su rey, había conseguido estabilizar la economía y ampliar las fronteras del reino. Pero bajo esa fachada de éxito, la injusticia social, la opresión de los pobres y la corrupción moral corrían desenfrenadas. La adoración falsa y la complacencia religiosa también eran rampantes. Fue en este contexto que Amós entró en escena, no como un político ni como un líder militar, sino como un hombre de Dios con un mensaje claro: el juicio de Yahvé era inevitable. Desde el comienzo, las profecías de Amós se centraron en la justicia. Una de las frases más poderosas de su libro es: que fluya la justicia como un río y la rectitud como un arroyo inagotable. Estas palabras resonaron profundamente en una sociedad que había olvidado lo que significaba ser justo. A medida que Amós viajaba por Israel, sus palabras eran como golpes a una nación que prefería la comodidad a la verdad. Amós comenzó denunciando a las naciones vecinas por sus crímenes, lo cual seguramente atrajo la atención del pueblo de Israel. Al principio, sus oyentes habrían estado de acuerdo con él, pues denunciaba los pecados de sus enemigos. Pero luego, el profeta dirigió su mirada al propio Israel. Amós no dejó piedra sin mover, mientras exponía la codicia de los ricos, el maltrato hacia los pobres y la corrupción de los líderes religiosos. Amós introdujo un concepto aterrador: el Día del Señor. Los israelitas creían que este día sería uno de victoria y salvación, en el que Dios castigaría a sus enemigos y establecería su reino. Sin embargo, Amós dio un giro inquietante a esta idea. En lugar de ser un día de celebración, el Día del Señor sería un día de oscuridad y destrucción, no solo para los enemigos de Israel, sino para el propio Israel. El profeta utilizó imágenes potentes para describir este día. Hablaba de un terremoto que sacudiría los cimientos de la nación, de la oscuridad cubriendo la tierra en pleno día y de un silencio devastador que seguiría a la caída de la nación. Amós no tenía miedo de usar un lenguaje visual y vívido para asegurarse de que su mensaje fuera claro. El juicio era inminente y no habría escapatoria para los que habían vivido en pecado. La reacción al mensaje de Amós no fue positiva. Como ocurre con muchos profetas, fue despreciado y rechazado. El sacerdote Amasías, uno de los líderes religiosos más influyentes en Israel, se sintió especialmente amenazado por las palabras de Amós. Amasías acusó al profeta de conspirar contra el rey y le ordenó regresar a Judá, su tierra natal. Pero Amós no se dejó intimidar. En lugar de retractarse, redobló su mensaje. Les dijo a los líderes que sus posiciones de poder no los salvarían del juicio venidero. Las riquezas y la opulencia en las que confiaban serían inútiles en el día del juicio. El mensaje de Amós era claro: si no se arrepentían, el reino de Israel caería.
A pesar de las severas advertencias, Amós también dejó un rayo de esperanza. En los capítulos finales de su libro, habló de un futuro en el que Israel sería restaurado. El juicio no sería el final de la historia. Dios, en su infinita misericordia, prometió restaurar la casa de David y traer paz a su pueblo. Este mensaje de esperanza fue un recordatorio de que, aunque el juicio es justo, la misericordia de Dios siempre está presente para aquellos que se arrepienten. Amós también profetizó sobre la inclusión de las naciones gentiles en el plan de Dios, una idea que sería revolucionaria para su tiempo. Este pequeño detalle apunta hacia el futuro, cuando la salvación se ofrecería no solo a Israel, sino a todas las naciones. Es un recordatorio de que, aunque Amós predicaba a una nación específica en un tiempo y lugar específicos, su mensaje tiene implicaciones eternas. La figura de Amós se erige no solo como un profeta, sino como un defensor implacable de la justicia en un tiempo de opresión y decadencia moral. Al continuar profundizando en su historia, encontramos que las palabras de este pastor de Tecoa no eran solo un ataque directo a la élite corrupta, sino un llamado de atención a toda una sociedad que se había vuelto indiferente al sufrimiento de los más vulnerables. ¿Cómo es posible que un hombre humilde lograra desenmascarar las fallas de todo un reino? Para entenderlo, debemos seguir explorando el mensaje y las acciones de Amós. En el contexto histórico en el que Amós predicaba, Israel atravesaba un periodo de aparente esplendor económico. Durante el reinado de Jeroboam II, el reino experimentaba un auge en sus actividades comerciales. Las ciudades crecían y los comerciantes acumulaban grandes riquezas. Pero debajo de esta prosperidad material, la desigualdad social se expandía como una enfermedad silenciosa. Los ricos vivían en mansiones disfrutando de lujos y banquetes, mientras que los pobres eran oprimidos y explotados. El profeta Amós veía con claridad lo que muchos no querían reconocer: la injusticia y la avaricia que se escondían tras los muros de las mansiones de los poderosos. En uno de sus mensajes más contundentes, Amós proclamó: «Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias». Esta frase encapsula la profundidad de la corrupción en Israel, donde hasta los más mínimos beneficios materiales eran suficientes para pervertir la justicia. ¿Cuántas veces en la historia hemos visto esta misma realidad repetirse? Los poderosos compran y venden justicia, mientras los pobres sufren las consecuencias. Una de las críticas más fuertes de Amós no fue solo hacia la injusticia social, sino también hacia la hipocresía religiosa de su tiempo. Los israelitas seguían realizando rituales y sacrificios, creyendo que su devoción externa era suficiente para complacer a Dios. Sin embargo, sus corazones estaban lejos de la verdadera justicia y rectitud que Yahvé demandaba. Amós denunció esta doble moral con valentía, diciendo: «Odio, desprecio vuestras fiestas religiosas, no me agradan vuestras asambleas solemnes». El profeta dejó claro que Dios no estaba interesado en ceremonias vacías o en sacrificios que no provenían de un corazón sincero. Lo que realmente importaba era la práctica de la justicia y la compasión hacia los necesitados. Este fue un mensaje revolucionario, porque desafiaba las creencias religiosas superficiales que prevalecían en Israel. El mensaje de Amós resuena aún hoy. La verdadera fe no se demuestra solo a través de rituales, sino en cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. A lo largo de su ministerio, Amós no temió enfrentarse a los más poderosos de Israel. Como vimos, cuando el sacerdote Amasías trató de expulsarlo de Betel, el profeta no se retractó. Por el contrario, le respondió con una profecía devastadora: «Tu mujer será una ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, tu tierra será repartida, y tú morirás en tierra inmunda». Estas palabras, cargadas de juicio, mostraban que ni siquiera los líderes religiosos estarían a salvo del castigo divino. Este acto de valentía
Es un recordatorio de que, a veces, proclamar la verdad requiere desafiar a aquellos que detentan el poder. Amós no fue popular entre los ricos ni entre los líderes religiosos, pero su compromiso con la justicia fue inquebrantable. Sabía que la verdad era más importante que la aprobación de los hombres. Esta lección sigue siendo aplicable hoy en día. A menudo, defender la justicia implica enfrentarse a sistemas de poder que se resisten al cambio. A pesar de las advertencias de Amós, el pueblo de Israel no se arrepintió, y tal como el profeta había predicho, el juicio llegó. En el año 722 a.C., el imperio asirio invadió Israel, destruyendo el reino y llevando a su gente al exilio. La riqueza y el poder que Israel había acumulado no fueron suficientes para evitar la caída. Las palabras de Amós se cumplieron con exactitud, demostrando que el pecado no queda impune y que la justicia de Dios, aunque paciente, es inevitable. Este trágico fin del reino de Israel sirve como un testimonio del poder de las profecías de Amós. Su mensaje fue uno de advertencia, pero también de esperanza. Sabía que el juicio era necesario, pero también profetizó un futuro de restauración. En sus palabras finales, Amós habló de un tiempo en que Dios volvería a levantar a su pueblo, restauraría la casa de David y traería paz y prosperidad a aquellos que le siguieran con un corazón sincero. A pesar de la destrucción que vendría, Amós dejó un mensaje de esperanza en los últimos versículos de su libro. Profetizó que un día Dios restauraría a su pueblo y que la tierra volvería a florecer. Restauraré el tabernáculo caído de David, reconstruiré sus ruinas y lo restauraré. Este pasaje apunta a un futuro de redención, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Amós también anticipó un tiempo en que los gentiles se unirían al pueblo de Dios, una visión que sería confirmada siglos después con la expansión del cristianismo. La promesa de restauración nos recuerda que, aunque el juicio es una parte necesaria del plan de Dios, su misericordia y su amor nunca desaparecen. Siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y la renovación. Amós, a pesar de ser un profeta de juicio, también fue un profeta de esperanza, alguien que nos enseñó que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia de Dios es mayor. La historia de Amós es tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias sociedades, nuestras propias vidas. ¿Estamos actuando con justicia? ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado? Las palabras de Amós nos desafían a no ignorar la injusticia, a no conformarnos con una fe superficial, sino a luchar por un mundo mejor, uno en el que la justicia fluya como un río. Si te ha inspirado esta historia, te invito a tomar acción. Comparte este video con otros, reflexiona sobre las lecciones que nos deja Amós y piensa en cómo puedes aplicar estos principios en tu vida diaria. No olvides suscribirte para más historias y lecciones bíblicas que te ayudarán a crecer en tu fe y comprensión.